Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, las partes de un instrumental o de un elemento de trabajo son más o menos estas, ¿ya? En algunas están presentes todas y en otras no. Por ejemplo, las formas de tomar el instrumento es agarrarlo por las anillas, ¿ya? Que son esos circulitos que ustedes ven ahí, que son los mismos que aparecen en una tijera, ¿verdad? Como se abre y se cierra, este instrumental tiene que tener una articulación. Y esa articulación también se le llama caja de trabas, que es lo que ustedes ven ahí al centro, que permite abrir las ramas o las asas, que son las puntas del instrumental, ¿ya? Y en esta ocasión, este instrumental, que es una pinza, tiene una cremallera, que son dos grupos de dientes de metal que al juntarlos se traban uno con el otro y hace que este instrumental entonces quede fijo. Además podemos observar que las puntas o las ramas tienen unas zonas ranuradas o dentadas, que sería esto de acá, ¿ya? Por eso aparece de lado para que se vea mejor, ¿ya? Entonces, las partes del instrumento serían las anillas, sería la cremallera en el caso de las pinzas hemostáticas, sería la caja de trabas o articulación, en caso de las pinzas articuladas, y las ramas o asas entonces serían los extremos. Así se llaman las partes de un elemento. Los instrumentales tienen distintas funciones, por lo tanto, de acuerdo a su función, se van a clasificar, ¿ya? En términos de los bisturí, hay dos piezas en un bisturí manual. Una pieza es el mango, que es lo que ustedes ven acá abajo, y otra pieza son las puntas o las hojas. Y las hojas, así como ustedes ven aquí en esta imagen, tiene distintas formas, porque algunas que son más puntiagudas se llaman agudas y las que son más redonditas se llaman romas. Por supuesto que todas tienen filo, porque todas sirven para cortar. ¿Ya? Los mangos de bisturí tienen distintos números, unos más largos que otros, es decir, a mayor longitud, mayor es el número que trae inscrito en la base donde uno toma este mango, ¿ya? Algunos son más anchos y otros son más delgados. Y para montar estas hojas en estos mangos se necesita la ayuda de otro elemento que puede ser una pinza, ¿cierto? Para evitar que uno se corte con estas hojas de bisturí. Entonces, de acuerdo al tejido que nosotros vamos a tener que cortar, va a ser el tipo de hoja de bisturí que vamos a utilizar. Siguiendo en el grupo de elementos de corte, tenemos pinzas de corte, que son estas que ustedes ven aquí y que ustedes conocen bien porque se encuentran en las cajas de curación. Para quien no haya visto una caja de curación o se acordará de la materia que le han pasado por lo menos, tenemos tres elementos de trabajo en una caja de curación, ¿cierto? ¿Cuáles son esos tres elementos de trabajo? La tijera, la pinza anatómica y la pinza quirúrgica. Ya. Esos son los tres elementos que están presentes en la caja de curación. En las cajas de instrumentación quirúrgica, estos mismos elementos están construidos con longitudes más grandes porque necesitamos llevar a cavidades estos instrumentales, ¿ya? Y se parecen mucho, mucho, y si ustedes se fijan en la imagen aquí,
La quirúrgica tiene dientes, ¿verdad? Una es más cóncava, una hoja, y la otra tiene el diente para encajar. Y la otra, que es más rugosa, pero que no tiene dientes, es la pinza anatómica, que tiene puntas más redondeadas. Y hay otra pinza que también es de corte, que tiene dientes, pero es muy finita, y sus extremos para tomar son anchos. Esta es la pinza Adson, ¿ya? Eso van a encontrarlo en casi todas las cajas que ustedes vayan a construir. ¿Ya? Los mangos de bisturí pueden ser de distintas formas. Como les decía, a veces la hoja va por dentro y tiene unos seguros. Esto sería ya un bisturí armado con su hoja. Y otros bisturí van entre medio de la hoja de bisturí. Es decir, la hoja quedaría por fuera, en cambio en este caso la hoja quedaría por dentro. El segundo, este que está acá abajo, es el más usado actualmente. Y los números de mango que más se usan en las cajas de instrumentación son los números 3 y 4. ¿Ya? A esta pinza Adson, que acabamos de ver en la lámina anterior, que es de unas ramas más anchas, ¿verdad? Pero sus dientes son muy finitos. Se le llama Adson, pero también podría ser llamada pinza tisular, ¿ya? Y a todas estas pinzas que tienen ramas dentadas o ramas rugosas, entonces se les llama pinzas de disección. Por lo tanto, la clasificación de este grupo de instrumentales es elementos de corte o disección. Ya vayan anotando esas pequeñas cositas porque son palabras que les van a ayudar para comprender cómo se ubican entonces los instrumentos en la mesa después de arsenalería. En esta presentación no los vamos a poder ver todos los elementos, ¿ya? Pero vamos a ver elementos indispensables que son bastante comunes en muchas cajas de instrumentación para que ustedes conozcan para qué sirve, cómo se clasifican estos grupos de instrumentos. Este es un elemento que también tiene que estar presente en todas las cajas quirúrgicas porque es un elemento que nos sirve para suturar, ¿ya? Se llama portaagujas. Y este portaagujas, el más usado, es el portaaguja Mayo-Hegar, que es el que está a la izquierda, ¿ya? Tiene una cremallera, tiene asas, tiene una caja de articulación y tiene unas ramas que también son rugosas, pero tiene una hendidura. En una de las hojas hay una hendidura donde usted tiene que colocar una aguja, ¿ya? Que está hilvanada con el tipo de sutura que vayamos a utilizar. Por lo tanto, como son hartas suturas las que vamos a usar en una cirugía, porque las suturas se hacen por plano, usted va a necesitar varios portaagujas en su caja de instrumentación, ¿ya? Y el otro portaagujas que existe, que es menos usado, digamos, menos común, es el portaagujas Olsen-Hegar, ¿ya? Se ve menos en la caja actualmente, el que se usa más es este Mayo porque es más grueso, ¿ya? Y esta pincita es la pinza de campo Bacaus. Esta pinza se tiene que ingresar en todas las cajas quirúrgicas porque es el primer instrumental que usamos no en el paciente, sino al servicio del paciente, en la ropa quirúrgica, ¿ya? Como yo les decía, cuando usamos paquetes de ropa desechable, estos paños vienen con un adhesivo que se va pegando a la piel del paciente y se va pegando un paño con otro. En cambio, cuando hacemos estos paquetes de ropa reutilizable, ropa antiestática, esta ropa verde, necesitamos fijar los cruces de estos paños con estas pinzas de campo Bacaus. Así que usted va a encontrar en los inventarios más o menos en grupos de 6 pinzas, ¿ya? Y una menos usada, pero que todavía se puede encontrar, es la pinza de campo Jones. Así que en cajas más antiguas, en algunos servicios que vayan quedando,
Esta pinza también es bien útil, pero esta es la más usada. Tiene cremallera y no se mueve de ahí, ¿ya? No se mueve. Por eso se prefiere más. Hay otras pinzas tisulares que tienen dientes, pero sus dientes son distintos a las puntas de la Adson o tisular, que era parecida a la pinza quirúrgica. Si se fijan, es como un tenedor chiquitito, ¿cierto? Dos tenedores que se cruzan, ¿ya? Con distintas medidas. Entonces, esta se llama pinza Alice. Parecen tijeras estas pinzas, pero ¿cómo vamos a reconocer que una es pinza y la otra es tijera? Porque tiene cremallera. Esta partecita que tenía dientes para agarrarlo y dejar con un seguro el movimiento del instrumental. Entonces, cuando tenga cremallera, es una pinza, aunque parezca tijera. Pinza Alice, acuérdense, la del tenedor. Porque se van a tener que memorizar los nombres de todos los instrumentales que van a construir. Sobre todo la de cesárea. Bien, esta también es una pinza de agarre. Es una pinza para tejido blando, se usa en ginecología y también en gastroenterología. Es una pinza porque tiene cremallera aquí abajo, si se fijan, y se llama pinza Förster, ¿ya? Puede ser recta o puede ser curva. ¿Y qué podemos tomar con eso? Un cuello del útero, podemos tomar una trompa de falopio, un intestino, ¿ya? Tejido blando. Son unas pinzas largas que tienen más o menos 25, entre 18 y 25 centímetros de largo. Esta es una pinza de intestino también. Tiene una curvatura más pronunciada en las puntas de las ramas, justamente para no romper el intestino que vamos a apretar. Así que esta es la pinza intestinal de Babcock, que puede servir para un intestino grueso, por ejemplo. Y tiene cremallera más cortita, ¿ya? Así que sigue siendo una pinza. Siguiendo con las pinzas, hay pinzas que sirven para tomar vasos sanguíneos, que pueden ser arterias, ¿verdad? Porque tenemos que cohibir las hemorragias durante la cirugía. Entonces aquí hay varios tipos de pinzas. Las más usadas son la pinza Kelly, que a veces ustedes la van a encontrar en los contenedores de elementos cortopunzantes de desecho. ¿Y por qué están ahí? Porque son pinzas que se han dado de baja porque las cremalleras están malas o las articulaciones están malas, la caja de traba, y se dejan a disposición de estas cajitas para que los funcionarios no tengan accidentes cortopunzantes. ¿Ya? Pinza Kelly. Entonces, hay pinzas Kelly rectas, como ustedes ven ahí. La rama me lo está dando, ¿cierto? Es recta. Y esta es curva, porque la rama es curva. Y otra bien conocida es la pinza Rochester Pin. Esta de abajo. También hay ramas que son rugosas, son rectas, y otras Rochester Pin curva, ¿ya? Entonces, este tipo de pinzas que abrazan, ¿cierto?, vasos sanguíneos o partes blandas para evitar la hemorragia, están clasificadas dentro del grupo de pinzas hemostáticas. ¿Ya? Si hablamos de cohibir sangrado, son pinzas hemostáticas. ¿Ya? Esta es otra pinza que se parece harto a la pinza Rochester Pin y se llama pinza Kocher, pero la diferencia es que esta en la punta, además de tener una rama dentada, tiene dientes. Es como que si fuera la anterior, perdón,
como que si esta fuera la anatómica, la pinza Rochester Pin, y esta pinza Kocher fuera la quirúrgica, porque tiene dientes en el extremo de la asa. Y además puede ser recta o puede ser curva. ¿Ya? Esta pinza de abajo que tiene un ángulo se le llama justamente pinza ángulo, o también se llama como su autor, ¿ya? Hay muchos nombres que ustedes van a encontrar que son apellidos de personas que las inventaron, ¿sí? Está la pinza Ferguson, se encuentra poco en las cajas. Una pinza de clampeo intestinal también, puede ser para intestino más delgadito, porque aquí tiene una pequeña curvatura en las ramas, por lo tanto el intestino va a pasar por el medio. Sigue siendo pinza porque si se fijan tiene cremallera. ¿Ya? Todas esas pinzas que vimos entonces se consideran dentro de la clasificación de pinzas hemostáticas. Tenemos también un grupo grande de tijeras. ¿Cómo se leen las tijeras? Las tijeras no tienen cremallera, ¿ya? Tienen asas de agarre, tienen una caja de trabas o articulación, tienen dos ramas, ¿ya? Y tienen un largo aquí, pero no tienen cremallera, entonces eso es una tijera. Las puntas de las tijeras también son muy variables. Puede ser las dos hojas roma, como la que ustedes ven aquí al principio, y sería una tijera de cirugía roma-roma. Una hoja puede ser aguda y la otra roma, por lo tanto va a ser una tijera aguda-roma. Y dos hojas agudas, que son las que más se ven, tijera de cirugía aguda-aguda. Y además podemos encontrar que son rectas y otras que son curvas, ¿ya? La tijera Mayo es una tijera bastante conocida, es la tijera que aparece en la caja de curación y es la recta la que está en la caja de curación, pero también existen curvas y sus hojas son aguda-aguda. Y está también la tijera Metzenbaum, bien conocida la tijera Metzenbaum, que tiene una rama aguda y la otra es más roma. Casi varios de los que yo he resaltado en esta presentación están en la cajita de cesárea. ¿Ya? Hay muchas más tijeras, ¿ya? Pero existen tijeras para tejidos, como las que acabamos de mirar, y otras tijeras que sirven para insumos. Acuérdense que cuando terminamos la cirugía hay que cortar gasas, hilos, apósitos, tela, etcétera. Entonces ustedes van a encontrar dentro de su quehacer tijeras que son para cortar incluso algunos yesos. Tijeras de venda, tijera multipropósito, ¿ya? Tijera de enterotomía, una tijera que tiene una bolita metálica en una de las ramas. Tijera para cortar alambre, que parece como un alicate chiquitito, ¿ya? Tijera para retirar puntos. Entonces una rama debería ser aguda para poder meter por debajo de los puntos, ¿verdad? Eso. ¿Alguna duda hasta aquí? Solamente hoy día vamos a mostrar tipos de instrumentales y su clasificación, recuerden. Esta pinza se llama pinza mosquito. Las pinzas mosquito son pequeñas, ¿ya? Se parecen mucho a las pinzas Kelly, pero son más pequeñitas. A ver, tenemos una pregunta aquí.
La multipropósito sirve para insumos, para cortar gasas, apósitos, tela, ¿ya? Es para insumos. Entonces, pinza porque tiene cremallera, ¿cierto? Y mosquito porque es chiquitita, tiene un tamaño muy pequeño, ¿ya? Esta era la pinza Kocher, acuérdense que se parecía a la pin, pero tenía dientes en su extremo. Esta imagen la vimos agrandada en antes. Esta es otra aguja. Esta es otra pinza de corte, ¿ya? Es una tijerita de corte, no tiene ramas ni caja de articulación, pero se usa en dental para cortar frenillos sublinguales, por ejemplo, ¿ya? Y tiene un filo al centro de ese orificio por donde se introduce entonces el tejido que queremos cortar. Esta es la misma pinza Förster que vimos delante de ginecología. Ven, aquí dice 24 centímetros de largo, porque vamos a tener que llegar al útero en la cavidad abdominal. Cuando hacemos una incisión quirúrgica en el abdomen, no por la vía vaginal, también se puede tomar el cuello del útero para hacer algún legrado, por ejemplo, un raspaje. Bueno, tenemos elementos de corte, tenemos elementos de hemostasia, tenemos elementos de síntesis, que es la sutura, y también tenemos que tener un grupo de elementos que son accesorios, ya que sería como el cuarto grupo. En este grupo de elementos accesorios, los principales son los separadores. Y aquí ustedes van a encontrar un montón de separadores. Depende del tejido que queramos separar, es el tamaño, el grosor, ¿verdad? Y algunos vienen solitos y otros vienen en pares o tríos. Entonces, los primeros que están ahí arriba se llaman separadores dobles, ¿ya? Este es otro tipo de separador como tenedor. Estos son separadores con seguro, porque ustedes ven ahí, debajo de la caja de trabas, en vez de tener una cremallera, tiene un seguro con una patita, ¿cierto? Que si yo la bajo, fijo entonces la postura de este separador que se llama Beilaner y está en distintas numeraciones. Ahí tienen 10,5 centímetros, ¿ya? Y esta es muy grande, 24,3. Entonces, 4 tipos de grupos de elementos, ¿cierto? Primero cortamos, entonces corte y disección. Durante el corte y disección se va a producir sangramientos, por lo tanto necesitamos pinzas hemostáticas para cohibir los sangrados. Vamos a necesitar separar tejidos para poder hacer la resolución quirúrgica, es decir, la cirugía propiamente tal, separadores, y otros accesorios que son las pinzas de campo, por ejemplo, algunas copelas, riñones, ¿cierto? Que me van a servir para ayudar a que la cirugía sea limpia. Y por último, cuando termino la cirugía, necesito elementos de síntesis o sutura, ¿ya? Entonces esos son los 4 grandes grupos. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algún comentario? ¿Algo que hayan encontrado ustedes como grupo en el trabajo que están diseñando? ¿Cómo, profe? ¿Alguna duda de lo que están diseñando hasta ahora? De lo que yo les he ido mostrando. Porque ustedes están haciendo una cajita de cesárea. ¿Ninguna pregunta? Bueno, cualquier cosita al correo entonces. Bien. Vamos a hablar de instrumento quirúrgico, de pieza Profe, quirúrgica. Sí, dígame.
¿Cuál es la valva de pared Doyen? Doyen, algo así. Es un separador que se usa en ginecología, ¿sí? Es grande, es Ah, ya. grueso. Es como una pala, pero que tiene la punta curvada. A ver si sale por aquí en esta presentación. Bueno, como les decía, vamos a hablar de pieza, vamos a hablar de elemento de trabajo, vamos a hablar de instrumental o de instrumento. Todo eso es lo mismo. Pero cuando hablamos de instrumentación, la instrumentación es un arte, es un área, ¿verdad?, de la enfermería que se dedica al conocimiento y al uso de los instrumentos quirúrgicos para resolver situaciones de patología de esa área, de distintas especialidades, por supuesto. Esta es otra imagen para que ustedes comparen cómo se le llama a las partes de un elemento de trabajo, porque acabamos de ver, ¿cierto?, que teníamos anillas, igual que aquí, tenemos cremalleras, tenemos la caja de trabas o articulación, tenemos las ramas, pero aquí también se le llama mandíbulas, y tenemos un largo que le vamos a llamar mango, porque ese largo me va a dar a mí la cantidad de centímetros que yo tengo que entender para pasarle el instrumento al cirujano durante la cirugía. Este, por ejemplo, es un porta agujas, ¿ya? Tiene que mirar muy bien los elementos para que no se confundan entre una pinza hemostática con cremallera y una tijera, que esa es la gran diferencia, la cremallera. La caja de traba o la articulación le permite al instrumental la movilidad para abrir y cerrar. Cuando hablamos del proceso de esterilización, no sé si se acuerdan, resaltamos la importancia de que estas articulaciones siempre estuvieran lubricadas, porque cuando no están lubricadas, y esto se genera desde que remojamos el instrumental en jabón enzimático y trabajamos con enjuagues de aguas duras y no aguas destiladas, los elementos de trabajo en esta articulación se traba y cuesta mucho usarlas durante la cirugía. Por lo tanto, son problemas, ¿verdad?, que podrían terminar con un resultado inadecuado de la cirugía. Por lo tanto, es muy importante que esta cajita de traba o articulación esté bien lubricada, que me sirva para usarla con facilidad. Y el mango, como les decía, me indica el largo entre la caja de traba o la articulación y las anillas o asas de agarre, ¿ya? Entonces vamos a encontrar piezas que son de 10 centímetros hasta piezas que son de 25 centímetros, más o menos en promedio. La cremallera existe en un elemento de trabajo con la finalidad de mantenerlo trabado o rígido o fijo en una sola posición, porque si se me suelta la cremallera, no va a servir, entonces no le va a dar el objetivo al uso, ¿ya? Por ejemplo, voy a tomar una arteria para que no sangre, mientras hago la sutura, con un hilo de sutura, por supuesto, una ligadura, y si se suelta la cremallera, entonces este vaso sanguíneo me va a generar una hemorragia importante durante el acto quirúrgico. También se lubrica, ¿ya? Tienen dientes que se engranan, ¿verdad? Como estas ruedas de reloj que se van engranando una con otra, pero de todas maneras ahí acuérdense que dijimos que el proceso de esterilización no se cumple cuando en esos lugares hay residuos biológicos. Estos son los lugares por donde podrían quedar residuos biológicos
también en la caja de traba o articulación. Por lo tanto, ahí es donde hay que poner más énfasis en el lavado, desde el arrastre mecánico en el mismo pabellón en el área sucia hasta el proceso de esterilización en la primera etapa. Y las anillas o el área donde nosotros colocamos los dedos para maniobrar entonces quirúrgicamente este elemento. Y las puntas, entonces, también le vamos a llamar ramas o mandíbulas. ¿Ven? Hay distintos nombres, pero todo se refiere a lo mismo. Punta, mandíbula o ramas. Y estas van a ser agudas o romas, van a ser ranuradas o van a tener dientes. ¿Sí? Las puntas, dependiendo del tipo de instrumental que nosotros tengamos, a veces son bien juntitas y otras veces son con una pequeña separación entre ellas, porque ahí van a tomar partes blandas y la idea es que no rompamos el tejido. Pero para probar cómo está ese instrumento y darnos cuenta de que si lo tenemos que cambiar o no, o darlo de baja o no, es que si son elementos con ramas juntitas, no se tiene que ver la luz entre ambas cuando yo cierro este elemento de trabajo. ¿Ya? Eso me va a indicar a mí que el elemento está bueno o está malo. Cuando, si son ramas que van juntas, no dejen pasar la luz a través de ambas ramas. Como por ejemplo esto. ¿Ya? Si yo coloco la cremallera, debería este elemento quedarme bien cerrado, ¿verdad? Pero si tiene una luz entre medio de las dos ramas, esto ya indica que se dobló, que se ha esterilizado muchas veces y que a lo mejor el metal ya se ha ablandado, cedido con el tiempo y hay que darlo de baja para poder comprar un elemento nuevo, porque cuando vamos a operar tiene que estar en óptimas condiciones todas las piezas de la caja. ¿Y cómo, quién sabe eso? Ustedes, los arsenaleros, más que nadie. Ya. Volvemos a repasar los 4 tipos. Esto es muy importante, es fundamental para ustedes en el área de la arsenalería. Corte y disección, prensión y clampeo. Aquí está lo de hemostasia, ¿ya? Los separadores o accesorios. Y hay un cuarto grupito que podría ser un grupo de elementos para hacer dilataciones o sondeos, que se puede hacer en urología o en ginecología, ¿ya? Esas son las 2 especialidades donde podemos hacer sondeo y dilatación. Ya. Corte y disección, entonces. Todos los mangos de bisturí, cualquiera sea su forma y longitud y número, y todas las hojas de bisturí, cualquiera sean sus puntas, romas o agudas, curvas o rectas, y cualquier numeración también. ¿Ya? También aquí se encuentran todas las pinzas que tienen dientes, ¿ya? La pinza quirúrgica, la pinza anatómica ranurada, la pinza Adson, ¿ya? La pinza Alice, y todos los instrumentales de prensión y clampeo. Aquí en este grupo acuérdense que estaban todas las pinzas con cremallera y son pinzas que me ayudan a cohibir sangrados también y a tomar tejido blando, ¿ya? Entonces, aquí no tienen dientes, tienen ranuras, son rectas, son curvas, pero siempre tienen cremalleras. Si tienen dientes, pertenecen a corte y disección. Si no tiene dientes, pertenece a prensión y clampeo, ¿ya?
Clampear significa agarrar, tomar, fijar. ¿Ya? Instrumental de separación, un montón de nombres de autores, de inventores. Esta es una emblemática pinza hemostática, la pinza Kelly, recta o curva, pinza ranurada con cremallera pero sin diente. Las ranuras me permiten agarrar los vasos sanguíneos en este caso. Son pequeñas, pero no tanto como las mosquitos. Y aquí están los instrumentales de sondeo y dilatación. Existen instrumentales de sondeo y dilatación en urología que pueden ser manuales y también pueden ser de laparoscopía, ¿ya? Elementos de trabajo que son ocupados a través de fibra óptica que proyectan a través de una luz y de una cámara en un proyector externo grande como un televisor y le permite al cirujano trabajar de manera milimétrica. Y por otro lado, en ginecología, ahí ustedes en alguna oportunidad seguramente van a ir a la matrona y van a conocer este elemento que se llama espéculo, que es un elemento de dilatación. También hay otros elementos de dilatación uretral para urología y otros elementos de dilatación uterino que se usan en ginecología. Pacientes con endometritis, por ejemplo. Endometrio abundante que genera harto sangrado. Bien. Todos los elementos de corte y disección entonces tienen una superficie cortante, que puede ser una hoja o puede ser una punta con diente, ¿de acuerdo? Ejemplos de estos elementos de corte y disección, todas las tijeras, bisturí o escalpelos, anoten eso como sinónimo, es lo mismo, osteótomo o unas cucharillas pequeñitas que sirven para sacar como partes de hueso, ¿ya? Curetas, sierras, taladros, o sea, todo lo que me sirva para sacar tejidos, cortar tejidos. Los elementos de prensión y clampeo, en cambio, son elementos que abrazan, ¿ya? Y en sus ramas podría haber una pequeña angulación para que cuando tomen estos tejidos no los rompan, ¿verdad? Pueden ser elementos de clampeo ocular, vascular, incluso podría haber un elemento de clampeo hasta de hueso. Aquí se encuentran todos los elementos de clampeo cardiovascular o pinzas hemostáticas. Y ahí están las que hemos mirado entonces en esta presentación. Pinzas mosquito, pinzas pin, Kocher, Babcock, clamp intestinales. Esas son las que de este grupo, digamos, que están mencionados aquí, están asociadas a una imagen. Los elementos de separación son instrumentales que van a mantener los tejidos u órganos fuera del área donde se encuentra trabajando el cirujano. Tiene que permitir una visibilidad mínima, ¿cierto?, para que el cirujano pueda realizar el acto quirúrgico. Entonces, estos elementos a veces vienen con fijadores, ya que se mantienen rígidos en su lugar, y otras veces hay que acompañarlos de
la mano de un segundo cirujano, o podríamos incorporar algunas valvas, es decir, que son unos tiradores que ayudan, ¿cierto?, a mantener abiertos los tejidos desde este separador con una valva de género, estéril por supuesto, y se traba ahí en alguna parte de la mesa quirúrgica donde está acostado el paciente. En ginecología se da harto eso. Existen separadores para piel y tejido graso. También hay separadores más grandes que son para músculo, aponeurosis, y finalmente otros que se pueden ocupar también en los órganos. Esos serían los profundos. Y los nombres van de acuerdo también a quienes los han creado. Y tenemos separadores con hartos nombres de personas. Richardson, Parker, Maleable, Beaver, Harrington. Hay varios de estos que ustedes van a encontrar en las cajas que van a confeccionar a través de sus trabajos. Todas las cajas tienen separadores. Ya todas las cajas quirúrgicas tienen separadores. Y son nombres diferentes en cada caja, en cada tipo. Bueno, existen varios órganos que tienen lúmenes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, en el hígado existe un conducto que se llama colédoco, que va desde la vesícula, ¿verdad?, hasta la primera porción del intestino delgado que se llama duodeno. Este colédoco entonces tiene una luz y necesita a veces ser dilatado para que la obstrucción que está ocasionando los cálculos de la vesícula no genere daño en el páncreas ni en el hígado. ¿Ya? Entonces, como es muy finito, son instrumentos que se les llaman sondas para conductos biliares. ¿Ya? Existen otras sondas del útero que son más gruesas, otras sondas de uretra, ¿ya?, que también son gruesas. Y hay unas más gruesas todavía que se pueden usar para órganos como el útero, por ejemplo, cuya abertura inicial del cuello del útero es mucho más grande que los órganos anteriores. ¿Ya? Estos son los dilatadores, son unas varillas, de estas hay en la universidad algunas. Hay unas varillas de acero inoxidable que tienen un pequeño mango y van a ir desde el más pequeñito hasta el más grande. Y se usan desde el más pequeño hasta el más grande como juegos o sets, ¿ya? Si yo quiero hacer una dilatación, tengo que partir dilatando con el más pequeñito, ¿ya? Y el procedimiento involucra ir colocando hacia adentro los números consecutivamente hasta llegar a dilatar con el más grande, pero eso va a depender de lo que resistan los tejidos y de lo que resiste también el paciente. Son instrumentales que se ocupan en procedimientos también, no solamente en cirugías. Instrumentos básicos, ¿ya?, que siendo de corte, muchas veces también las podemos encontrar distribuidas en la mesa de la arsenalera en el área de los accesorios. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar el electrobisturí, que cortaba y coagulaba, lo vimos en la clase pasada. Pero en este caso, siempre para hacer la primera incisión necesitamos un bisturí, ¿ya?
y tiene que ir asociado a su respectivo mango, por supuesto. Bisturí o escalpelo, acuérdense. Entonces, instrumento de corte, instrumento básico, que puede venir en una sola pieza y se elimina porque esto sería perder el filo cada vez que lo usemos. Actualmente no se usan así de una sola pieza, sino que se usa mango separado y la hoja desechable. Entonces, si tenemos un mango de bisturí que tiene un número 3 hasta el 7, los números de las hojas que pueden caber ahí son hojas que van desde el número 10 al número 15, ¿ya? Por lo tanto, las hojas más pequeñitas son para el bisturí número 3, el mango, y las más grandes entonces son para el mango número 7. Y el 4 es para hojas que van del 20 al 24. Tijeras también hay en todas las cajas, que siguen siendo instrumentos de corte y disección, como dice aquí. Tenemos tijeras rectas que sirven para materiales, tijeras curvas que sirven para cortar tejidos, porque me permiten llegar a algún lugar difícil, de difícil acceso. Hay tijeras curvas finitas, que es para tejidos finitos, como piel, ¿ya? Y hay otras tijeras que son más gruesas, que sirven para cortar tendones, ligamentos, aponeurosis, etc. La caja de trabas puede estar al centro o puede estar bien cerca de las ramas, de las puntas. Entonces esto me va a permitir abrir menos la tijera. ¿Se fijan? Mientras más al extremo quede la caja de trabas, el ángulo de apertura va a ser más pequeñito. Recordemos que las pinzas también son elementos de corte, pero las pinzas de disección. ¿Y cómo la diferencio? Porque no es una pinza que tenga las hojas ranuradas solamente, sino que tiene dientes, uno cóncavo y el otro es convexo, pero que encaja perfecto ahí para poder retirar tejido de manera diseccional, no como tijera. También esta pinza me sirve como de agarre, porque en la sutura, cuando ustedes lleguen a la última parte del acto quirúrgico, van a necesitar una pinza de agarre como esta para ir pasando con el portaaguja la aguja por todos los planos, ¿ya? En el video lo vamos a ver ahora, para que lo entiendan. Y vimos la pinza delante, la pinza Adson, que parecía una quirúrgica como esta, pero que su mango era mucho más ancho, por lo tanto, las ramas con los dientes se veían muy, muy delgaditas. Y las pinzas hemostáticas, acuérdense que tiene que ver con la sangre, porque tiene este prefijo, ¿cierto? De hem, que tiene que ver con la sangre. Sirve para cohibir cualquier hemorragia en vasos sanguíneos. Cuando yo coloco una pinza hemostática no la voy a poder dejar ahí para siempre, por lo tanto, si está haciendo hemostasia, hay que buscar una estrategia para ligar ese vaso sanguíneo por debajo de donde está agarrando este vaso la pinza. Y después que esté listo, ligado y anudado, se puede abrir la pinza hemostática y se puede sacar del sitio quirúrgico. ¿Ya? Como la reconozco, porque tiene una cremallera y sus ramas no tienen dientes, pero son rugosas. ¿Ya?
tienen ranuras. Y este es el elemento de síntesis o sutura, el portaaguja Mayo-Heger, como lo reconozco, porque tiene cremallera para fijar la aguja, ¿verdad? Tiene una hendidura por donde yo puedo pasar la aguja sin que se me mueva. Y bueno, más adelante vamos a ver otra clase donde vamos a estudiar más en profundidad las suturas, ¿ya? Hay distintos puntos de las agujas y distintas curvaturas o círculos. Esto, ¿ya? Algunas son más gruesas que otras, otras depende del tipo de hilo que vayamos a usar, va a ser el tipo de aguja. Y cada aguja va a tener un tejido en particular que suturar. ¿Consultas hasta aquí? De acuerdo a las especialidades quirúrgicas, hay otros elementos de trabajo que son bien, no son comunes, son bien específicos, ¿ya? Y son elementos que vienen en unas cajas grandes, en traumatología, por ejemplo, o neurocirugía, y en la laparoscopía, por supuesto, son elementos diferentes, no son transversales, no los vamos a encontrar en todas las cajas, ¿ya? Los de cirugía general o ginecología, urología, se tienden a repetir algunos y se mezclan y uno puede armar cajas auxiliares cuando existen operativos quirúrgicos, por ejemplo, donde se necesita más de una caja de lo mismo, porque vamos a tener que usarla varias veces en el día. En este caso no, son elementos únicos, ¿verdad? Que se usan para cierto tipo de cirugía. Como aquí en trauma estamos hablando de huesos, los instrumentales van a ser más gruesos, ya van a ser gruesos, van a ser elementos parecidos a los de carpintería muchas veces. Vamos a encontrar martillo, cincel, taladro manual, taladro con motor o a batería, ya gubias, elementos que son de talleres. Y los de laparoscopía o videoendoscopía, que son prestaciones de algunos hospitales nomás. Nosotros tenemos la dicha de contar con estos elementos en urología y en traumatología de la rodilla, en el Hospital Cañete, que es de baja complejidad, con una cartera de servicio mayor, por supuesto. Pero son elementos muy sensibles al calor, al movimiento, a los golpes, implican el uso de un equipamiento adicional, ya estos elementos por sí solos no resuelven nada, solamente si están conectados a motores o partes de equipamientos dentro de una gran torre donde uno va a ayudar a proyectar la imagen, el otro va a ayudar a insuflar cavidades para visualizar bien los tejidos y el otro va a permitir que se introduzcan instrumentos para poder resolver quirúrgicamente el problema del paciente. Son instrumentales carísimos, no se igualan, digamos, a ningún otro instrumental que tengamos en las otras cajas que ustedes van a confeccionar. Son elementos específicos y tienen un tratamiento diferente también. Bien. Estas son las generalidades de los instrumentos. Ya hemos visto cómo se llama cada parte dentro de un mismo elemento. Hemos visto los grupos o cómo se clasifican,
Vimos que tenían distintos nombres las clasificaciones. Vimos que existía de acuerdo a la funcionalidad, ¿cierto? Algunos aspectos similares entre un elemento y otro, y eso nos ayuda a reconocerlos para poder distribuirlos en la mesa de instrumentación, ¿ya? Esta mesa de instrumentación puede ser de acuerdo al tipo de cirugía. Una mesa que puede ser en cuadrante, ¿ya? Para distribuirlo en cuadrante, o una mesa más larga para distribuirlo como en una semiluna. Lo que vamos a ver aquí es la distribución más común y es la que ustedes tienen que lograr hacer después al término de la asignatura en un taller donde cada uno de ustedes tiene que ser capaz de distribuir los instrumentos que se le entreguen en cuadrante, ¿ya? En este caso tenemos el primer grupo de instrumentos que se llama corte o diéresis, que sería el número 1. El número 2 serían los accesorios, donde están los separadores, las copelas, ¿ya? Las tijeras, podría haber también ahí un compresa, un mango de bisturí. Aquí tenemos hemostáticos, todas las pinzas de clampeo y de prensión. Y por último, terminando la cirugía, vamos a tener los elementos de síntesis o suturas. Esa es una forma de distribuirlos en la mesa. Y hay una segunda forma, que es la de semiluna, que en realidad es para una mesa rectangular y se arma de esta manera en 5 grandes grupos. Primero se ponen los accesorios, ahí están los separadores, las copelas, los de síntesis, todo lo que es sutura, ¿ya? Aquí los separadores se sacan de los accesorios, entonces podríamos tener 4 grupos o 5. Si tenemos 5, los separadores están aparte de los accesorios. Lo de diéresis o corte, todo junto, todas las pinzas con dientes, todas las tijeras, el bisturí, el mango bisturí, y por último todas las pinzas hemostáticas y de clampeo. Pero la más común y universal es esta distribución, ¿ya? Así se vería una mesa de instrumentación más o menos armada, ¿ya? Nunca solamente una mesa, porque siempre necesitamos una mesita auxiliar donde van a ir puestas las compresas, los paños de campo. Siempre se necesita otra mesita para que nos asista, digamos, durante el acto quirúrgico a los arsenaleros. Fíjense bien ahí cómo se colocan las pinzas por grupo y también por tipo, ¿verdad? Si yo tengo varias pinzas hemostáticas de lo mismo, las pongo todas juntas. Si tengo pinzas anatómicas, todas juntas. Si tengo tijeras, todas juntas. ¿Sí? Esto ya no se usa mucho, esto es una foto más antigua porque estas son agujas. Hoy día vienen todas las suturas con la aguja lista. Entonces nosotros vamos a encontrar las suturas en sus paquetes respectivos y las vamos a abrir en el momento en que el médico, según el plano que quiera suturar, lo va a solicitar. Bien, ¿qué les ha parecido esto?